Bien, a continuación vamos a hallar la inversa de la función f. Esta función va a ir desde los reales hasta el intervalo abierto menos 1, 1. Y va a estar definida de la siguiente manera. La imagen de x va a ser igual a x dividido entre 1 más el valor absoluto de x. Bien, de acuerdo con el teorema anterior, es suficiente probar que esta función es biyectiva, y a partir de que esta función sea biyectiva, podemos hallar una función inversa. Primero vamos a comenzar definiendo algunas funciones especiales, como por ejemplo la función del valor absoluto. Cuando se tiene valor absoluto de algún número real, que en este caso va a ser x, va a ser igual a x si x es mayor o igual que 0. Y va a ser menos x si x es menor que 0. Como pueden notar acá, el valor absoluto entonces son números positivos. Y la representación cartesiana de esta función de valor absoluto es la siguiente. Va a tener como imagen, como pueden ver acá, solo valores positivos. Entonces acá vamos a tener a los reales positivos. Y su dominio van a ser los números reales. Si la definimos como una función de conjuntos, tendríamos lo siguiente. Que esta función de valor absoluto sea este símbolo de acá, estas dos líneas que significan que es valor absoluto, y sea este símbolo una función que va a estar definida como dominio al conjunto de los reales de cualquier número real hacia los números reales positivos. Como pueden notar en la definición, el 0 también incluye en la imagen que puede tener x. Entonces la gráfica final de esta función de valor absoluto sería la siguiente, con dos rectas que tienen como imagen a números positivos. Bien, vamos a definir otra función, y esta va a ser la función signo de x. Bien, se define entonces de la siguiente manera. Sea S, G, una función que tiene como dominio a los números reales, y esta va hacia los números enteros. Y se va a definir de la siguiente forma. La función signo de x va a ser igual a 1 si x es mayor que 0. Y va a valer 0 si x es igual a 0. Y va a valer menos 1 si x es menor que 0. Bien, si graficamos esta función en un plano cartesiano, tendríamos lo siguiente. Tendríamos a los números enteros en el codominio y a los números reales en el dominio. Y como puede verse acá, serían funciones constantes. Para cuando x sea mayor a 0, que es esta parte de acá, se tiene una función constante igual a 1. Y sería esta de acá. Y cuando x vale 0, se tiene en la imagen igual a 0. Cuando x es menor a 0, o sea esta parte de acá, se tiene la recta constante igual a menos 1. Y esta está por acá.
Bien, esta sería entonces la representación cartesiana de la función signo. Bien, vamos a utilizar estas definiciones en nuestra función principal del ejercicio. A partir de las anteriores definiciones de funciones, tanto el valor absoluto como la función signo, entonces para cualquier número real de x se tiene lo siguiente, que el valor absoluto de x va a ser igual a x multiplicada por la función signo de x. Bien, ahora vamos a aplicarlo en nuestra función original, que es f de x igual a x dividido entre 1 más el valor absoluto de x. Bien, primero vamos a probar que esta función es inyectiva. Entonces, sean x' y x dos veces prima que pertenecen al dominio de la función, que en este caso son los números reales, tales que la imagen de x' sea igual a la imagen de x dos veces prima. Bien, si las imágenes son iguales, entonces se tendrá lo siguiente. Por la definición de la función, esto será igual, y esta expresión será igual. Bien, a continuación vamos a distribuir en este primer miembro de la ecuación x', y tendremos esta ecuación entonces. Y por definición de valor absoluto para cualquier número real, se tiene entonces lo siguiente. X' más x' por, y acá vamos a tener entonces a x dos veces prima por la función signo de x dos veces prima. Y vamos a tener exactamente lo mismo en el otro miembro de la ecuación, aplicando la definición de valor absoluto en x'. Entonces acá vamos a tener a x dos veces prima más x dos veces prima por, y vamos a aplicar la definición de valor absoluto a x'. Esto va a ser igual a x' por la función signo de x'. Si esta expresión es igual a esta otra de acá, entonces significa que el signo de x es igual al signo de x2'. Teniendo en cuenta esto, entonces esta expresión de acá es igual a esta expresión de acá. Como esto es igual a esto, entonces de acá, de esta ecuación, solo me quedaría que x' es igual a x dos veces prima, lo cual comprueba que esta función es inyectiva. Bien, como segundo inciso, vamos a probar que esta función es sobreyectiva. Sea entonces y que pertenece al codominio, que en este caso es este intervalo, menos 1, 1. Entonces, debe existir un x que pertenece al dominio, en este caso los reales, tal que la imagen de esta x sea igual a y. Bien, como y entonces es igual a la imagen de x, se tiene lo siguiente, que x dividido entre 1 más x, valor absoluto, sea igual a y.
Noten acá que el signo de x es igual al signo de y, porque en este primer miembro de la ecuación, que es una fracción, en el denominador tenemos un número positivo, ya que x siempre va a ser un número positivo al obtener el valor absoluto. Entonces, la única manera para que esta fracción sea un número negativo es que x sea un número negativo, y al ser x un número negativo, y va a ser un número negativo. Bien, entonces acá se va a tener que el signo de x es igual al signo de y. Bien, vamos a hacer operaciones acá. En esta ecuación tendremos lo siguiente. Vamos a distribuir y dentro de los paréntesis. Acá vamos a utilizar la definición de valor absoluto para cualquier número real. Entonces vamos a tener que x es igual a y más y por x por el signo de x. Pero recordemos que el signo de x debe ser igual al signo de y. Entonces acá vamos a tener que x es igual a y más y por x por el signo de y. En esta parte de la ecuación vamos a usar la conmutación de la multiplicación. Entonces acá vamos a tener x igual a y más x por y por signo de y. Y de esta expresión de acá vamos a utilizar la definición de valor absoluto. Entonces acá vamos a tener que x es igual a y más x, valor absoluto de y. Ahora, esta expresión de acá, x por valor absoluto de y, lo vamos a mandar a restar al otro miembro. Bien, de aquí vamos a factorizar x y tendremos, finalmente entonces tendremos lo siguiente. X va a ser igual a y dividido entre 1 menos valor absoluto de y. Bien, como ya está definido dentro de este intervalo, de entre menos 1 a 1, entonces para cualquier valor del intervalo, el denominador de esta fracción va a ser un número real. Y como cualquier valor dentro de este intervalo es un número real, entonces la división entre un número real y otro número real va a ser un número real. X va a seguir siendo un número real. También noten que el valor 1 no pertenece a este intervalo, ya que este es un intervalo abierto. Entonces, al no pertenecer 1 a este intervalo, garantiza la existencia de un número en el denominador. Bien, como puede notarse acá, esta fracción no está definida cuando y vale 1, ya que acá tendríamos 1 menos 1 igual a 0, y y se tendría que dividir entre 0, y esto sería indeterminado. Pero esto, repito, no va a suceder, ya que y pertenece a un intervalo abierto de menos 1 a 1. Entonces, vamos a regresar a nuestra función f, donde tenemos como dominio a los números reales. Y como x es un número real, entonces vamos a tener lo siguiente. F de x va a ser igual, y como esta expresión de acá es un número real,
Entonces vamos a tener f de y dividido entre 1 menos valor absoluto de y. Y esto va a ser igual a y dividido entre 1 menos valor absoluto de y dividido entre 1 más y dividido entre 1 menos valor absoluto de y. Y esto va a ser un valor absoluto de esta expresión. Bien, vamos a continuar en esta parte. Bien, entonces como y está dentro de este intervalo, la expresión 1 menos valor absoluto de y siempre va a ser mayor que 0. Entonces el signo de toda esta expresión va a depender de y. Ya que todo esto de acá abajo va a ser positivo para cualquier y que pertenezca a este intervalo. Entonces, toda esta expresión de acá va a ser igual a esta expresión de acá, donde simplemente acá vamos a tener el valor absoluto de y por el análisis que hicimos en esta expresión de acá. Y esto va a ser igual a esta expresión de acá, haciendo operaciones entre 1 más esta fracción de acá. Bien, vemos acá claramente que se van a simplificar 1 menos el valor absoluto de y con este 1 menos valor absoluto de y. Y vemos acá también que menos el valor absoluto de y más el valor absoluto de y va a ser igual a 0. Entonces finalmente acá tendremos igual a y. Bien, como puede verse entonces, acá vamos a concluir que f de x es igual a y. Lo que prueba que esta función es sobreyectiva. Al ser esta función inyectiva y sobreyectiva, entonces esta función es biyectiva. Bien, ahora vamos a hallar entonces la inversa de esta función. Bien, vamos a hallar la inversa de esta función. Ya probamos que esta función es biyectiva. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer acá es definir la función inversa de la siguiente manera. Vamos a tener entonces a esta función primero f, que va desde los reales a este intervalo abierto, menos 1 y 1. Entonces la función inversa va a ir en el sentido contrario, desde este intervalo hacia los números reales, y va a ser f a la menos 1. Bien, entonces acá en nuestra función simplemente tenemos que reemplazar a la imagen de x solamente con x, y en el segundo miembro de esta ecuación tenemos que reemplazar a x con la función inversa. Entonces acá vamos a tener la inversa de f de x. Y acá abajo vamos a tener 1 más el valor absoluto de la función inversa. Bien, entonces a partir de esto solo tenemos que despejar la función inversa. Bien, entonces esto va a ser igual a x por 1 más valor absoluto de la función inversa de x igual a la función inversa de x.
Bien, vamos a distribuir x dentro de este paréntesis y tendremos, bien, por definición de valor absoluto de un número real, ya que la imagen de la función inversa va a ser un número real, como vemos acá. Entonces, la imagen de la función inversa va a cumplir con la definición de valor absoluto. Y esto va a ser igual a x más x por la función inversa de x por el signo de la función inversa de x. Y esto va a ser igual a la función inversa de f de x. Bien, noten acá que vamos a tener algo parecido a las anteriores definiciones, como por ejemplo el signo de x va a ser igual al signo de la función inversa. Entonces acá vamos a tener que el signo de x va a ser igual al signo de la función inversa de f de x. Entonces acá vamos a tener, bien, en esta parte del primer miembro de esta ecuación vamos a aplicar la conmutatividad del producto. Entonces tendremos acá, bien, en esta parte del primer miembro de esta ecuación vamos a aplicar la definición de valor absoluto. Entonces tendremos, bien, ahora esta expresión va a pasar al otro miembro como una resta, ya que acá está sumando. Entonces esto va a ser igual, y de acá simplemente vamos a factorizar la función inversa y tendremos, bien, finalmente vamos a tener a f de x en esta parte de acá, la función inversa de x igual a x dividido entre 1 menos el valor absoluto de x. Bien, tenemos entonces acá la función inversa. Lo que podemos hacer a continuación es comprobar si esta función es la inversa de esta función. Vamos a tener entonces lo siguiente. La composición de f con la función inversa debería ser igual a la función identidad dentro del dominio, que en este caso son los números reales. Entonces vamos a tener acá a f compuesta con su inversa igual por definición de composición vamos a tener a la función inversa de f de x, y esto va a ser igual a x dividido entre 1 más valor absoluto de x, y esto es igual a x dividido entre 1 más valor absoluto de x dividido entre 1 menos x dividido entre 1 más valor absoluto de x. Noten acá que x parte del conjunto de los reales. Entonces esta expresión de acá, que es una fracción, y específicamente en el denominador tenemos
1 más el valor absoluto de x es mayor que 0 para cualquier número real. Entonces, el signo de esta expresión únicamente depende de x. Entonces, esta expresión va a ser igual a x, 1 menos valor absoluto de x, dividido entre 1 menos valor absoluto de x, dividido entre 1 más valor absoluto de x. Bien, haciendo las mismas operaciones que las anteriores ecuaciones, esto va a ser igual únicamente a x. Como puede verse acá, nos dio el mismo elemento que pertenece a los reales. A partir entonces de x, por medio de f y por medio de la función inversa, llegamos a la misma x. Y obviamente, esta x es igual a la función identidad dentro de los reales de mismo x. Bien, entonces como puede comprobarse acá, esta función es la función inversa de esta función de acá, de f de x. Bien, podemos hacer una comprobación más, conmutando el orden de las funciones y componiéndolas. Tendremos entonces lo siguiente. Tendremos a la función inversa compuesta con la función f. Y por definición de composición, esto es igual a f de la función inversa de x. Y esto es igual a f de x dividido entre 1 menos valor absoluto de x. Y esto es igual a x dividido entre 1 menos valor absoluto de x. Tendremos esta expresión de acá. Noten que el dominio de la función inversa son valores dentro de este intervalo. Como son valores dentro de este intervalo, entonces vamos a tener que esta expresión 1 menos valor absoluto de x es mayor a 0. Porque x va a tomar valores entre menos 1 y 1, pero nunca va a ser 1, ya que es un intervalo abierto. Entonces 1 menos el valor absoluto de x va a ser mayor a 0. Bien, como esta parte de la fracción es mayor a 0, entonces el signo de esta fracción va a depender solamente de x. Entonces esta expresión va a ser igual a esta expresión. Y haciendo las simplificaciones como en las anteriores ecuaciones, esto simplemente va a ser igual a x. Bien, vemos que x es el dominio de la función inversa y pertenece a este intervalo. Entonces, como nos dio el mismo elemento x a través de la función inversa y a través de la función, entonces esta x es igual a la función identidad dentro de este intervalo, menos 1 y 1. Obviamente porque x pertenece a este conjunto.
a este intervalo. Bien, como se pudo comprobar entonces, la función inversa de f es esta función de acá. Bien, espero que les quede claro este ejemplo.